¿El ser humano es magnético? Sí, Pedro, definitivamente sí. El ser humano puede generar campos magnéticos, aunque sea en niveles muy bajitos, pero sí se generan y justamente este fenómeno se le llama biomagnetismo. Y además, pues vivimos en un campo magnético. Todo esto se mueve con energía. Ani Álvarez, terapeuta de biomagnetismo médico. Bienvenida al podcast. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Pedro. Bien, gracias. Muy contenta de que me hayas invitado. No, pues un placer, un gusto que también estés aquí y con este tema del biomagnetismo que pues luego se habla o se puede encontrar poca información al respecto. Dentro de digamos que del tipo de terapias que ahorita ya hay a la mano para las personas, pues bueno, ya están las terapias psicológicas o psicoterapéuticas, las terapias holísticas, las llamadas también alternativas. No sé si sean un poco lo mismo, lo holístico y lo alternativo, o ahí converjan. En fin, comienza a ver ya, empiezan a salir ahora sí que a flote, ¿no? Este tipo de prácticas que tal vez desde hace mucho tiempo han estado o de alguna manera se fueron dispersando o la gente fue conociendo, pero ya digamos que en grupos pequeños o de recomendación, ¿no? Entonces, ahora con todo este auge de terapias holísticas, alternativas, de tipos de medicinas, ¿no? Pues bueno, quise pues realmente invitarte para que nos platicaras a través de tu labor como terapeuta, qué es esto del biomagnetismo, ¿no? Y bueno, yo he tenido información previa, pero prefiero que pues, platicarlo contigo y tú también nos vayas presentando este mundo de biomagnetismo y en qué también puede apoyar y ayudar a las personas, ¿vale? Sí. Bueno, pues podemos comenzar entonces con qué es la terapia de biomagnetismo, qué es, de qué trata. Ok, mira. Primero que nada, para mí se me hace como un honor que esta terapia la haya descubierto un médico mexicano. Ya tiene 37 años. El estudio de los imanes ya tiene muchísimos años, muchísimos. Pero como tal, el pal biomagnético lo descubre el doctor Isaac Cois. Él era un terapeuta físico que trabajaba con la energía para ir mejorando la salud de las personas. Pero él se da cuenta que cuando el pH del organismo se desequilibra, es como si le abriera las puertitas de nuestros órganos a la entrada de virus, bacterias, hongos, parásitos que nos pueden generar enfermedades, distorsiones también. ¿Qué genera este desequilibrio? Principalmente es una mala alimentación, la falta de descanso, el estrés y también las emociones. También está comprobado que las emociones son una parte importantísima en la generación del desequilibrio en nuestro pH. Lo que se busca, el pH va de 0 a 14, lo que se busca es estar en la neutralidad, ni ácido ni alcalino. Cada microorganismo vive en un ambiente diferente, que es donde se adapta y donde empieza a generar su desorden en la salud. Entonces, con el par biomagnético, que es las polaridades negativo-positivo de los imanes, se equilibra y se genera un terreno neutral donde los microorganismos ya no pueden sobrevivir, se mueren, se destruyen y tienen que salir del organismo, y ahí es cuando hay una mejoría en salud, sin inyecciones, sin medicamentos, sin nada. O sea, es utilizando nuestro propio cuerpo para sanarnos. Está padrísimo. Ok, oye, y quisiera remontarme a esto que dijiste de el físico Isaac Cois. El doctor Isaac Cois Durán. Ok, ¿él es mexicano? Sí, él es mexicano. Okay. Ya falleció. Ya. Tiene poco, ¿eh? O sea, de hecho todavía la investigación del último virus que estuvo tan presente, salieron los pares y la investigación y aportó todo lo necesario. Ok, ¿y en qué año él hizo qué fue? ¿Lo descubrió, lo inventó? ¿Cómo está registrado el biomagnetismo? ¿Es un invento o él realmente a través de la observación física del magnetismo en las cosas, en el cuerpo, o experimentó primero poniendo imanes en el cuerpo y de repente se dio cuenta que algo ocurría? No sé si haya algo de historia de Isaac. Muchísima. Mira, él creo que inició este primer descubrimiento en 1988, que fue hace ya 37 años. Okay. Y el de los primeros casos, así como más fuertes, que de hecho transformaron su vida, fue cuando recibe a un paciente de VIH.
que ya tenía pues todo su tratamiento indicado por el área alópata. Entonces ya en su desesperación dice, pues yo he intentado todo, yo no me siento bien. Y él le dice, bueno, vamos a hacer este tratamiento, pone el par biomagnético. Y él, así tal cual lo dice, fue el primer paciente de VIH que se sana, que se cura. Ok. Entonces esto obviamente le trae una serie de problemas, de muchísimas ataques, situaciones, porque este paciente se cura sin un solo medicamento, solamente con el equilibrio del par biomagnético, se eleva su sistema inmunológico y su vida cambia totalmente. Entonces el doctor Isaac, ¿él era médico? Ah, ok, médico. O sea, con estudios médicos, con todo el método científico que conlleva ya la comprobación de determinados padecimientos, diagnósticos y prescripción de medicamentos, le entró a este tema biomagnético. Y lo voy a preguntar, ¿me puedes decir que en dado caso que no tengas ahora sí que más que nada el chisme de Isaac, él cómo le vino esta curiosidad? ¿Sus papás hizo un viaje a la India, tuvo una revelación, un sueño? ¿O cómo es que o cómo es que se acercó a este tema del magnetismo para que eventualmente lo viera como una posibilidad de tratamiento o de herramienta, en este caso para un paciente de VIH? No, fíjate que ahí sí, no sabría decirte, no tengo como esa información tan precisa. Sí lo he investigado mucho, me encanta escuchar sus entrevistas, pero así como tal no sabría decirte. Sé que él cuando está estudiando se va a estudiar, me parece que a Europa, con un doctor que aplicaba las cargas diferentes y él decide aplicarlas hacia adentro, y ahí es cuando descubre que usando doble polaridad es cuando logra este efecto del par biomagnético, de que siempre se abre un foco ácido y un foco alcalino, y al equilibrarlos se genera esta sanación. Y cuando dices, normalmente, ¿qué hacían con el? Mira, él iniciaba el rastreo con un imán en polaridad negativa. Empieza a pasar el rastreo, tenía una persona que le ayudaba y empezaba a pasarla por todo el cuerpo. La técnica de bioenergética hace que tomemos los pies de los pacientes, y cuando hay una disfunción, hay un acortamiento en el hemicuerpo, una pierna se acorta. Okay. Y ahí el cuerpo nos empieza a comunicar que hay una deficiencia, un cambio en el pH que no favorece a la persona. Y en ese momento colocas el imán negativo donde nos muestra el primer acortamiento, y él en sus estudios encuentra la resonancia, que con el imán positivo es donde se pone para justamente generar ese equilibrio y se genere la sanación. Ok, me suena que como muchos descubrimientos que han ocurrido en la humanidad, pudo haber sido una cuestión curiosa, una cuestión accidental, una cuestión de, bueno, ¿qué pasa si en lugar de hacerlo así, con los elementos que como médico tenía, uso estas, no sé, lo pongo de esta otra manera, ¿no? O sea, porque ¿a qué voy? Pues los médicos generales o los médicos a los que, por lo pronto, a los que he ido y conocido, pues no me lo dan como un tratamiento o una opción. O sea, se ve que el doctor Isaac, salió de la caja de alguna manera, ¿no? O sea, algo observó que dijo, ¿y qué pasa si? Porque yo ya sé, no sé, el funcionamiento celular o el funcionamiento justamente del pH. O sea que en el pH hay estos elementos que tienen una similitud con elementos, voy a decirlo así, llanamente, con el metal, ¿no? O con algún elemento que vemos en la Tierra o aquí en el día a día, en esta realidad, y que pasa esto con un imán. ¿Qué pasaría si pongo ese mismo imán con esos elementos similares en el cuerpo de una persona? No sé, algo me dice, me gusta que sea así, un poco también pues cómo vayamos explorando la respuesta a esta pregunta, porque seguramente va a generar mucha curiosidad, ¿no? ¿Cómo fue que un doctor, un médico, o sea, no se fue a un hospital, no abrió su consultorio y solamente se dedicó a recibir gente? Tuvo esta curiosidad muy propia, pareciera ser también como luego en un cierto estereotipo lo ven del mexicano, de decir, ok, voy a probar qué pasa si lo hago de esta manera, o pongo este imán con polaridad positiva o negativa, así como ocurre en otras áreas de la vida, ¿no? Sí. Y fíjate que
justo había escuchado algo al respecto de que el biomagnetismo había sido creado por alguien en México. No lo tenía del todo claro. Y te voy a contar un poquito mi experiencia. Fue cuando conocí a una persona que era justamente un médico pediatra especializado en pediatría, que fue a hacer un curso a la Ciudad de México. No sé si en algún modo, en algún espacio o en alguna instalación del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, él estaba maravillado con todo lo que estaba aprendiendo en esos días. Llegaba o cuando nos encontrábamos me platicaba. Entonces me quedaba así de, ok, pues interesante eso, ¿no? O sea, sí lo he escuchado, sí sé algo de que los imanes tienen esta reacción magnética, pero no sé, no sabía que lo podíamos también ocupar en nuestro cuerpo, ¿no? Y él estaba maravillado de que lo tuviéramos en México y que no lo aprovecháramos. O sea, me dijo, ¿y cómo ustedes que lo tienen aquí no lo aprenden? ¿Cómo ustedes que lo tienen aquí no lo integran en su vida diaria o integran en su sanación? Él siendo médico pediatra. Eso también es lo que me voló la cabeza, que dije, ¿por qué no me mandas a tomar medicamentos o me das una receta o haces un poco el procedimiento que yo entiendo que luego en la formación de médicos los hacen ser, por así decirlo? Y bueno, y ahí quedó, ¿no? La anécdota. Entonces, pues nada, maravillado de que esto haya sucedido con un mexicano y en México. No, y fíjate que ya tengo varios pacientes médicos, que a mí eso me encanta. Y a veces no creas, empiezo yo como a explicarles cómo está funcionando el cuerpo y cómo impacta. Yo digo, yo sé que tú manejas todo y muchísimo mejor de lo que te lo puedo decir, pero de verdad se quedan encantados con el resultado de los imanes en su salud, cómo hay una mejoría. Hay algunas personas que ya tienen su estómago muy lastimado y son tratamientos que a veces son de por vida. Y cuando conocen el par biomagnético, les cambia totalmente la vida, porque de verdad un cuerpo equilibrado, un cuerpo sano, te hace estar bien emocionalmente, te cambia en todos los aspectos. Además, pues parte de la terapia que hago va acompañada de emociones que te platicaba al principio, son causantes de muchas de nuestras enfermedades y problemas de salud. Entonces, salir trabajando tu cuerpo con todo eso, no sabes el resultado tan bonito. Y ahora sí que para ir dejando claro el concepto, dices par biomagnético. Ok, un par biomagnético es Siempre se va a trabajar con un par de imanes, polaridad negativa, polaridad positiva, okay. ¿Qué sería esto? Vale. Okay. Entonces, por ejemplo, para un dolor de cabeza, sencillo, utilizo esta doble polaridad, el negro y el rojo, en esta parte que se llama 100. Y así dejamos al paciente un ratito. Más o menos el tiempo para obtener resultados es de 15 a 20 minutos y ya se genera un equilibrio. Ok. De eso, ¿cuál es el positivo y el negativo? El negativo es el negro y el positivo es el lado rojo. Así es. Ok. Entonces, en todo el biomagnetismo funciona así. Tienen que ser un par de imanes que se van colocando en alguna parte del cuerpo. Depende del padecimiento y de lo que se vaya a tratar. Mira, lo ideal es que nunca nos predispongamos. Siempre tenemos que hacer un rastreo completito, que decimos es de pineal a calcáneo, desde la cabeza del pie hasta la punta del dedo. Igual lo platicaste ahorita, Ani, pero ¿me podrías explicar con detalle cómo es ese rastreo? O sea, llego yo a ti, a tu consultorio, y lo primero que me haces es un rastreo. Entonces, ¿cómo es ese rastreo? ¿Me lo haces parado, acostado? Acostamos en una camilla, dejo tus pies salidos a partir de los tobillos. Empezamos con la técnica de bioenergética, que también está súper interesante, porque pues ahí trabajamos como pues toda esta capacidad que tenemos los seres humanos de conectar. Y nuestro cerebro se conecta con las células del paciente y empezamos a hacer rastreo para empezar a recibir la respuesta. Entonces yo empiezo pineal, prepineal, pospineal, parietal. Empiezo a recorrer todos los puntitos, glándula pineal, hipófisis, tiroides, paratiroides, todas. Si alguna está en desequilibrio, una pierna se va a cortar. Okay. Entonces ahí yo sé que ya hay un desequilibrio y utilizo los imanes que ya sé cómo colocarlos para equilibrar la glándula pineal. Y vuelvo a preguntar ya con los imanes pineal,
Son 2 imanes los el pie ya no se acorta. Quiere decir que ya está en equilibrio, dejo ahí los imanes para que hagan su función y se corrija. Ok. ¿Y este rastreo lo haces con imanes también? O sea, ¿vas pasando imanes en esos puntos del cuerpo? Esta es lo interesante, porque más o menos 10, 12 años después, Goiz descubre la técnica de bioenergética, donde ya no necesita pasar ese imán negativo que te platicaba al principio para ir viendo el acortamiento, sino que ya en esta comunicación que hay energéticamente empezamos a recibir la respuesta sin necesidad de pasar ese imán negativo para buscar ese acortamiento. Ok. ¿Y lo haces ahora con tus manos o sigues utilizando imanes? No, sí. Primero busco detectar la disfunción moviendo los pies de los pacientes. Ya, es que como veía el movimiento con tus manos, decía que son imanes que estás haciendo sobre el cuerpo. Ok, agarras los pies de los pacientes. Entonces, como si estuviera jugando futbolito, los empiezo a mover. Entonces, cuando voy moviendo, voy preguntando pineal, prepineal, pospineal. Pospineal, acortamiento. Entonces ya. Tú claramente, bueno, me imagino, ves cómo un pie se acorta, o sea, cómo algo se echa para atrás y ahí es cuando es la señal. Es correcto. Ok. Es correcto. Mira, ¿quieres que te haga una pequeña demostración? ¿Conmigo? Aquí lo puedo usar con mis dedos. A ver. ¿Sí? Esta es otra técnica cuando hay pacientes, por ejemplo, que ya sé que están amputados de una pierna o que no se pueden mover, que sienten mucho dolor. Hay pacientes que ya están imposibilitados, entonces utilizo esta técnica que también se llama bioenergética. Entonces, mira, aquí ya me conecté contigo. Soy Pedro. No sé si alcances a ver cómo mis dedos se acortan uno hacia arriba. Sí. Ahora fíjate, soy Ani. No. Cuando los dedos están parejitos, la respuesta es no. Y cuando los dedos están cuando hay una respuesta positiva, van a decir sí. Mira, dame claramente un sí. ¿Ves? Cuando es un sí, los 2 dedos están parejitos. ¿No? Cuando es uno, dame claramente un no. Ok. No, es parejitos. Dame claramente un sí. Vamos a rastrear a Pedro. Pineal. Mira, aquí me está diciendo que tu glándula pineal está en disfunción. ¿Te fijas? Ajá. Hay un acortamiento. El acortamiento. Ok. Ajá. Entonces aquí me está diciendo, pues primero que no estás durmiendo tus 8 horas de sueño profundo. Sí, no duermo. No duermo, bueno, ya voy a regresar a mí. No, normalmente no duermo 8 horas, duermo 7 y no es profundo. O sea, en las madrugadas luego me levanto. Está comenzando a ser ya de un tiempo seguido. Ok. Y pineal es una glándula que nos regula el sueño. Se desajusta con mucha facilidad. Estrés, preocupación, nerviosismo, ansiedad. Pero cuando la tenemos equilibrada es una glándula que también nos ayuda mucho a estar en el aquí, en el ahora, a que nuestros periodos de sueño sean profundos, sean realmente reparadores. Y cuando está en disfunción, pues andamos más alterados. Entonces, al yo identificar que tienes esta glándula en disfunción, inmediatamente te pongo los imanes en la zona donde van y se equilibra. Okay. Y vuelvo a preguntar y ya no debe de haber acortamiento. Okay. Esto que viste aquí con mis dedos lo hago con los pies de los pacientes. Y bueno, y ahí vas preguntando por ciertos puntos. Ahorita dijiste pineal y hay puntos que en tu formación como terapeuta biomagnética estudias y te formas para decir que voy a escanear estos puntos de la persona para ver dónde hay desequilibrio. Y así te vas punto por punto. Así me voy, es correcto. Ok. Y a través, o sea, la persona ni siquiera te tiene que decir que está enfermo, que está mal, que le duele. No, el cuerpo es muy chismoso. Y no se guarda nada. Nos dice todo, sí. Entonces eso pues es maravilloso. Sí. Cuando terminas la terapia y les dices, me marca mucha disfunción tu sistema digestivo. Sí, ando súper inflamado, tengo una colitis tremenda, siempre he estado diagnosticado. Entonces reviso los puntos y sí, me marca que impactamos colitis, estreñimiento, diferentes situaciones. Otra cosa que también está padrísima es que cada terapia se trabaja lo prioritario. Lo que en ese momento tu cuerpo necesita para estar bien, en equilibrio, es lo que nos deja trabajar. Es que sí, lo estaba pensando. ¿Qué pasa si en el escaneo sale que de los, no sé, ¿cuántos puntos son, Dani, que se escanean? ¿O son muchos? Sí, son más de 200 puntos. Okay. ¿Y no recorres los 200 o sí? Sí. Sí, tengo que recorrerlos. Okay. Sí, por eso está padre cuando no nos dice nada, porque no te predispones, haces tu rastreo completito, sea lo que sea,
y pones lo que el cuerpo va pidiendo. Ok, entiendo. En el rastreo se consideran esos 200 puntos, sin embargo, no es de que vayas uno por uno, 200, de 1 a 200, sino que en el rastreo te dice este punto, que puede ser el punto... No, sí digo toda la letanía. Pineal, prepineal, postpineal, parietal, parietal izquierdo, temporal, occipital, temporal, occipital, bulbo, cervical, lobo, transnosoides, oidores, 200 más. ¡Wow! Eso es importante saberlo y decirlo, para que también la gente, porque luego, de por sí soy preguntón, ¿no? Y no por nada estoy aquí en el micrófono contigo, con esta curiosidad sobre el biomagnetismo. Sin embargo, yo también veo un valor luego en que nos platiques hasta ese detalle de tu terapia, porque la gente se va imaginando de qué trata y a dónde puede llegar a ir, ¿no? Y el valor del mismo también, porque luego es así de, te ponen imanes y te vas. Entras, te ponen imanes y te vas. No, hay detrás, pues, mucho sustento, ¿no? O sea, y un entendimiento de por qué imanes y los imanes en este biomagnetismo, cómo se conectan o qué generan dentro del cuerpo o en la función orgánica que tenemos, emocional, física, también como lo comentabas. Entonces, por eso también pregunto hasta esos detalles de la labor, ¿no? Para irme imaginando qué sucede en la terapia. Entonces, cuando haces este rastreo y dices los 200 puntos, ¿no? de diagnóstico o ¿cómo lo llaman? De escaneo, perdón. Ya de acuerdo a eso, tú puedes saber si, por ejemplo, salen 10 puntos desequilibrados. De esos 10, ¿cuál es el que más necesita atención? No, ahí los pongo todos. Okay. Todo lo que cada terapia me pida, lo tengo que poner. Cuando termino las terapias, siempre pregunto si el paciente necesita una segunda terapia. Con los pies. Sí, ya, es que ya le agarré si haces así. ¿Y yo qué hago acá? Como si los tuviera aquí, perdón. No, pero está bien. Sí, con los pies. Pero sí, entonces, si me manda una segunda terapia, te veo en una semana porque todavía hay chamba que hacer. Hoy fue una parte del equilibrio principal. La siguiente semana nos va a dejar trabajar cosas diferentes o tal vez reforzar, pero no lo pierdas. Vamos a seguir en esta continuación de equilibrio. Y así lo máximo que me ha llegado a pedir son 3 terapias y después la recomendación es que regresen cada mes y medio, porque una de las cuestiones más bonitas es que el biomagnetismo es preventivo. Cuando el pH se desequilibra, te voy a poner así como un ejemplo muy, muy básico. Sí. El pH se desequilibra. El punto que se desequilibra es el que recibe el virus de gripa, de virus, de bacteria, gripa común, catarro o hasta influenza, ¿no? Okay. Ya está tu pH desequilibrado, listo para que con el primer estornudo se instale el bichito y te dé la gripa, el catarro común o la influenza. Entonces, si tú vas a terapia, cuando apenas está tu pH en desequilibrio, en la terapia lo identificamos, equilibramos y nuevamente tu terreno está neutral. Entonces, por eso es preventivo, porque sin que te dé la gripa, ya pudimos prevenir que te diera al equilibrar ese terreno de pH. Ok. Ya. Sí, no, y es importante que nos lo hayas dicho, Ani, que la gente sepa todos los puntos que salgan a ajustar, a equilibrar a través de los imanes de este par biomagnético, pues se van a atender, pues. No es de que, son 10, pues 10 sesiones o 10 y vamos a ver cuál sale. O sea, se atiende todo de acuerdo a lo que salga y de ahí ya en el escaneo que haces al final igual con los pies, ves cuál requiere tal vez un poco de más tiempo o más atención, ¿no? Sí. Me parece muy interesante que yo creo firmemente, y más como psicoterapeuta gestal, que el cuerpo también comunica o a través del cuerpo y lo que manifiesta de cualquier manera, a través de enfermedades, a través de molestias, dolores, hasta situaciones físicas, fracturas, esguinces, en fin, pues trata de decirnos algo, ¿no? Lo voy a decir así, sin entrar en un terreno netamente espiritual, ¿no? Tal vez un poco más bioenergético precisamente. Entonces, esto que me comentas que utilizas los pies, o en este caso ahora ya integrando la bioenergía con tus dedos, con tus manos. Pero bueno, regreso al tema de los pies porque es una conexión muy clara con el paciente, ¿no? Aparte es un tacto, estás tocando al paciente, ¿no? Tocando sus pies. Y ahí pues viene
este vínculo, por así decirlo, esta transferencia de información que tú como terapeuta biomagnética pues vas recibiendo para poderlo atender. Y creo que muchas personas van a estar, me parece, asombradas de que como unos pies o como a través de los pies, ¿no? Te va a ir diciendo qué es lo que tiene y qué es lo que hay que atender. Bueno, pues así el cuerpo, o sea, el poder de lo que el cuerpo nos pueda comunicar. Entonces eso se me hace interesantísimo y que el biomagnetismo lo tome y lo rescate. Y fíjate que me hace sentido porque viene de una persona que fue médico, que al final pues tiene visualización también del cuerpo y sus funciones y lo que sucede y buscar el bienestar y contribuir en su salud, que es un médico como el doctor Isaac, ¿no? Entonces, ahí me parece que confluyó muy bien o confluyó tanto su historia como médico. Pues no sé si era especialista, se había especializado en algo, pero con formación de médico, con esta línea de terapia para lograr pues bienestar en las personas, ¿no? Ok, entonces, igual y para reforzarlo, Ani, este par biomagnético, después de escanear y después de ponerlo, me comentabas que buscan equilibrar el pH. Todo el tema está entonces en equilibrar pHs. O sea, si salen 10 puntos a equilibrar o 10 puntos donde hay molestias, voy a poner de todo. De sueño, de dolor no sé, dolor corporal, de cuestiones de digestión, de tal vez algún virus que se esté ahí gestando que eventualmente va a generar alguna enfermedad, no sé. O sea, todo eso tiene que ver con el pH. El pH que le da el terreno a los microorganismos. Mira, por ejemplo, hay enfermedades que están como ya muy asociadas a ciertos órganos. Por ponerte un ejemplo, la diabetes está asociada a una disfunción del páncreas. Con el biomagnetismo, el doctor Goy se dio cuenta que hay microorganismos que se tragan la glucosa y que generan esta disfunción, que no tiene nada que ver con el páncreas, sino con el microorganismo que no permite que se produzca la glucosa adecuadamente porque se le está tragando. Entonces, hay asociados aproximadamente 20 microorganismos a esta situación que al quitar el bichito, se quitaba la diabetes. Okay. Imagínate. ¿Y esa es una bacteria o qué era? Sí, bacteria, ahí está 20, según lo que él identifica. Y así diferentes situaciones, epilepsias que están asociadas a parásitos y no a problemas neurológicos, ya temas más fuertes como el cáncer, que él encuentra que están asociados a inflamaciones y a microorganismos que a un cáncer como tal. Entonces, él dejó documentados muchísimos casos de cáncer que se quitaba con terapias de biomagnetismo, diabetes corregidas, fibromialgias y muchísimas enfermedades que están asociadas a microorganismos, pero que para poder llegar a ese microorganismo a veces no es tan solo con un laboratorio. O un medicamento, un jarabe, o para identificarlos tan solo. Okay. Sí, entonces hay algunos que tenías que hacer extracción, biopsias y mandar análisis y pásame el tiempo. Y con esta terapia los identificas, los quitas y ¡pum!, mejoría. Por supuesto que hay un tope cuando hay ya demasiado daño biológico en tejidos o que ya es demasiado como el daño físico, pues hay momentos o situaciones que no van a poderse como mejorar, pero hay muchísimas oportunidades. Te digo que tan solo el equilibrar el organismo, cuando rehabilitas órganos, glándulas, que haces que los órganos trabajen adecuadamente, se desinflamen, que las glándulas conecten, hagan su función, ya tienes un súper gane. Al momento de haber un desequilibrio, se genera, o me imagino, me puedes corregir, Ani, me imagino que se genera un campo propicio para bacterias y parásitos. Y bueno, y esas bacterias y parásitos eventualmente podrían generar o enfermedades o situaciones de malestar física o en detrimento de la salud física, lo voy a decir así, de las personas. O sea, ese es el tema del desequilibrio aquí o del concepto de desequilibrio que estamos hablando.
Y me hace todo sentido también de que el doctor Goiz, en todo su conocimiento, tuviera esa profundidad de decir, oye, yo ya investigué, yo ya vi, yo ya estudié, yo ya tengo estas, ¿cómo le llaman? Abstracts, estos resúmenes o artículos que hablan de que estas enfermedades son causadas o hay una cepa, o hay una presencia de estas bacterias y estos parásitos. O sea, como que también ahí veo el respaldo médico, el respaldo o la visión también médica, permítame decirlo, científica, pues, ¿no? No quiero juntar una cosa con la otra por si hay sensibilidades eventualmente o se pisen callos, pero quiero que entiendan que el creador y fundador de esto tenía un conocimiento científico previo y esa visualización de lo que me platicas seguramente le hizo tener ese foco de decir, a ver, y el detalle de decir, a ver, ¿esto qué lo genera o qué pasa? ¿No? Y en lo médico vio bacterias y parásitos o microorganismos. En general, en situaciones de malestar o de falta de salud, por así decirlo. Entonces, bueno, y a través de ello, o sea, de poder ver que hay este desequilibrio, se dio cuenta que se dio cuenta que estaba asociado también al ambiente o al campo en el que estaban estas bacterias y estos parásitos. Y uno de los puntos que observó era el pH, que dijo, y el pH está alterado. O sea, a lo que voy, digo, si hay algún médico o otro biomagnetista viendo esto, comenten, pueden corregir, no pasa nada. Yo trato de justamente, a mí me hace mucho sentido, pues como que lo entiendo así. O sea, él vio un parámetro, en este caso fue el pH, pudo haber visto otros, ¿no? O sea, otro tipo de deficiencia en alguna vitamina, en alguna hormona, en algún algo, pero bueno, él se fijó en eso y dijo, ok, si esto está alterado, ¿qué pasa si solo el pH el campo en el que están estos parásitos y bacterias los equilibramos, lo volvemos a poner en un estado óptimo de pH, ¿no? Que el pH luego a las personas les suena mucho al agua que toman o al nivel de pH que tiene no sé, bueno, yo me imagino el agua, porque luego hay videos donde miden el pH y lo alcalino que es el agua también, ¿no? Bueno, ese es otro tema, pero para que se imaginen, pues él lo vio en nuestro organismo, en nuestra sangre, supongo, y de alguna manera, pues con su conocimiento y la experiencia que tenía como médico y algo que pasó, pues dijo, ok, imanes. O sea, yo veo que aquí tengo imanes y qué pasa si hago esto y pum, descubrimiento, ¿no? Entonces, se me hace, vamos, le encuentro ese sentido, ¿no? Y aprovechando que hay esta información, porque luego entiendo, estoy muy cercano a ello, también hay terapias que tal vez no requieren explicación, no tienen un sentido como tal, pero yo aquí veo uno, ¿no? Que digo, mira, pues sí, en la información que hay, que hemos platicado, pues se conecta todo muy bien. O sea, sí hay ese respaldo y entiendo que así sucede, ¿no? Y los imanes es por eso, porque buscan equilibrar tu pH y todo lo que expliqué, ¿no? Para que al final venga entonces este restablecimiento de la salud de la persona. Siempre hay una mejora, un beneficio. No hay persona que me diga, no sentí nada. Y eso también era duda personal. Ayer que estaba preparando nuestra conversación, Ani, y cuando ponen los imanes, ¿se siente algo? ¿O no se siente justo nada? ¿No hay algo, un cosquilleo, un calambre? Sí, mira, tiende a bajar la temperatura. A veces te da un poquito de frío. Te relaja muchísimo. Casi todos terminan durmiéndose. Y en algunos momentos hay un poquito de dolor físico. Es raro. Pero también hay manifestaciones, hay movimiento, hay bichitos que ya están como muy viviendo en la pachanga a gusto, entonces hay resistencia para moverlos. Hay gente que nunca se ha hecho la terapia y ya tiene, por ponerte un ejemplo, 50 años, padeciendo 20 con el sistema digestivo de cabeza. Entonces llegas y les empiezas a equilibrar, a barrer todo, lo sienten. De hecho, ahí se le llama crisis curativa. Hay algunos pacientes rara vez que lo llegan a sentir, que dura 2 días después de las terapias, donde pueden tener cambios físicos. Todo esto que movemos sale mediante pipí, popó, sudor. Entonces, tiene que salir el microorganismo, el bichito que moviste, la energía, la emoción, todo tiene que salir. Puede aumentar tu sudoración, la consistencia cuando vas al baño cambia, aumenta la sed,
A veces te pide descanso, entonces te da más sueñito, pero hay un movimiento y una reacción en tu cuerpo. Después de 2 días, a los que la ascienden, que te digo que es muy raro, pues ya están como si nada. Y felices, gozándole, sintiéndose muy bien, su energía aumenta, su vitalidad. Al trabajar con las emociones, Pedro, no sabes también el cambio porque pues trabajas con emociones atrapadas en el subconsciente que están ahí escondiditas esperando somatizar en algún momento. Okay. Y eso también es una liberación increíble. Yo dime. Te voy a platicar cómo llegué a los imanes. A ver, sí. Hace tiempo nos mudamos a la ciudad de Guadalajara y uno de mis hijos, el más grande, le costó muchísimo trabajo adaptarse. Bueno, decía que hasta el sol de Guadalajara y los árboles eran los peores, ¿no? Imagínate su sentir, estaba chiquito, iba a 6º de primaria. Y pues no dormía, tenía problemas en la escuela todo el tiempo, la condición para que siguiera era llévalo con el neurólogo, psicólogo, psiquiatra, pediatra, terapias de una de otra. Y ya estaba yo así como que no podía. Y alguien me recomienda los imanes. Entonces lo llevo con una terapeuta que me recomendaron allá. Ya había intentado todo. Y ese día, Pedro, fue la primera noche que mi hijo durmió. Descansó. Al día siguiente fue a la escuela feliz, hizo amigos, toda la semana fluyó perfecto. Ni una llamada, ni una queja. Nada. O sea, me hablaron y me dijeron, oye, se está adaptando súper bien. Es otro niño. Entonces yo vi eso y me impresionó muchísimo el cambio. Dije, no, yo tengo que tener esto en mi casa. ¿Cuántos años tenía tu hijo en ese momento? 11, me parece. Como 10, 11. Okay. Yeah. Y después lo intento con el segundo, el de en medio. Es un niño más cerrado. Entonces me acuerdo que como que se guardan más las cosillas. Pero teníamos buena comunicación y justamente tenía como 2 semanas y enojado. Llegaba de la escuela a dormirse y enojado y no me decía nada. Lo llevo a los imanes. Lo equilibran, empiezan a trabajar también. Esta terapeuta trabajaba con chakras. Llega al chakra de la garganta y usaba un péndulo y ¡pum! Se paraba. Y volví a ponerlo a trabajar y igual, como si tensaran el ¿qué te dije? ¿El chakra de la garganta? Ay, se me fue el... Imán, no. Bueno, el que usaron ahorita, se me fue la palabra. Y empieza a aplicar su terapia, libera emociones, pone los imanes también aquí en el chakra de garganta. Péndulo. El péndulo. Sí. Sí, no. Sí. Pues ese día llegamos a la casa, en la noche se baña, mamá, y para así todo chiquito, porque él tenía como 7 años, estaba en 1º de primaria. Y te tengo que decir que un amigo me molestó y me dijo y me hizo. Y sacó todo, o sea, su comunicación se abrió energéticamente, todo se movió. Entonces vi otras cosas increíbles. Yo en salud también tenía un padecimiento. Me detectan que estaba asociada a una experiencia que había vivido hace cierto tiempo atrás. Y todo se empieza a equilibrar, liberamos emoción, equilibramos todo mi cuerpo, mi pH, y se me quitó el padecimiento. Alergias, de todo. Y cuando yo lo viví fue cuando dije, yo necesito esto en mi vida. Me fascinó. Y así empecé. Lo viviste, lo aplicaste en ti, en tu familia, en los tuyos, en tus cercanos. O sea, es algo que antes de que te formaras o tomaras este camino como terapeuta de biomagnetismo, pues lo viviste, pues te llevaste a esa experiencia. No es algo que nada más viste y no has transitado ello, al contrario. O sea, primero lo transitaste y viste justamente esos beneficios, ¿no? Sí, no, de verdad me ha apasionado muchísimo el biomagnetismo. Oye, y en temas de los imanes, dudas existenciales, no técnicas, existenciales. Oye, ¿los imanes se tienen que poner sobre la piel de la persona o pueden ir encima de la ropa? Sí, encima de la ropa sin problema. Ah, ok. Nunca, si te dicen, te tienes que quitar la ropa para que impacte, no. Ok, no es necesario. Y los imanes, bueno, aquí veo unos de un determinado tamaño. Viendo tu Instagram, pues veía otros imanes más pequeñitos, ¿no? Los imanes, ¿importa que sea grande, pequeño? El tamaño del imán en realidad lo utilizamos para ubicarlo en ciertos órganos, ¿no? En la cara uso imanes muy chiquitos. Aquí lo importante es el gausaje, que sean más de 1000 gauss.
de 1000 a 10,000 Gauss máximo. ¿Qué es un Gauss? Es la forma de medición de los imanes. Mira, por ejemplo, aquí, si tú ves, hasta aquí los imanes me permiten moverlos. Okay. Esto quiere decir que es la penetración que va a tener hacia adentro. O sea, ahí se están atrayendo. ¿Sí? No se están repeliendo, son polos iguales. Ya, claro. Entonces, entre mayor es el gausaje, más profunda es como el impacto. Puede ser gausajes más amplios, donde aquí empiezan a repelerse. Es una manera de medirlos, pero siempre hay un gausómetro que es el que nos ayuda a medirlos y los pedimos como imanes médicos, que ya nos los dan así especiales. Yo me imagino es que la potencia del imán. Sí, es la potencia del imán. O sea, entonces hay diferentes potencias también. ¿Esto es de acuerdo al padecimiento o a lo que se va a atender? Pues mira, a mí me gusta usar como imanes más grandes en órganos como por ejemplo el hígado, el estómago, los riñones. En cara pues uso chiquitos, aunque hay de dos tipos de imanes, de neodymium y de ferrita. Los ideales son los de neodymium, que son siempre más potentes, aunque igual mientras mantengan todos arriba de 1000 Gauss, todos te funcionan. Ok. Puedo tomar unos para sentir. Es que quiero imaginarme la potencia, permítanme, con permiso y permiso para tomar los imanes. Ya, sí, se siente el jalón, como si justamente, imagínense quien esté escuchando o viendo, bueno, estoy aquí tomando un par de imanes y tratando de juntarlos y si hay una fuerza de repulsión, por así decirlo. No estoy con polos iguales y sí se siente como si hubiera algo en medio muy duro. O sea, como si fuera un resorte ahí que no permite que se peguen. Ya, interesante. Ok, bueno, muchísimas gracias, amiga. Bueno, nada, de nada. Ahí está. Sí, quería vivir la experiencia porque te estaba viendo cómo lo juntabas y dije, ¿qué tanto se sentía de potencia? No, pues sí se siente. Sí. Esos Gauss se sienten ahí o esa potencia se siente ahí. Y bueno, pues un poco lo que tal vez no sé si las personas esperen, pero esto que ya hablamos que pues bueno, al final viene este escaneo y el escaneo dice realmente qué es lo que hay que atender. Pero tú para que las personas puedan darle un chance al biomagnetismo o en su proceso, camino de curación, sanación que tengan, pues lo tomen como una alternativa también de apoyo, no sé, ¿no? O sea, si se puedan acercar y puedan, si les resuena, si esto que estamos platicando les hace sentido para también su tratamiento, su sanación, su curación, su prevención. ¿Cuál podrías decir que son los beneficios de entrar a una terapia de biomagnetismo? ¿Qué es lo que una persona podría decir? Ok, me agrada escuchar que puedo obtener eso a través del biomagnetismo. O sea, como de manera general, si hay alguna idea que tú tengas para que las personas puedan pues escucharlo. Sí, mira, de entrada no se contrapone con ninguna terapia, ningún tratamiento, perdón. Si tú tienes indicado un tratamiento para hipotiroidismo y tienes tu pastilla todos los días, no pasa nada si te pones los imanes. Incluso te ayudan al equilibrar tu glándula, a mantenerla trabajando adecuadamente. Tus órganos se desinflaman, se regeneran, se revitalizan, empiezan a trabajar adecuadamente. Tus glándulas igual trabajan de manera correcta, hacen su conexión, sus funciones. Te desinflamas, te desintoxicas, te eleva tu nivel de energía. Son maravillosos. Siempre hay beneficio. Otra cosa súper bonita, si yo me equivoco y pongo al revés todos los imanes, no te pasa nada malo. Solo te relajarías. No equilibraríamos ese pH, pero nada malo, ningún efecto dañino, contrario, nada. Oye, y esto también hablamos de seres humanos o de personas, ¿no? Pero también podrían ir hacia mascotas o animales. O sea, el biomagnetismo también podría ayudarles a ellos. Sí, también he puesto a animales. No directamente a los animalitos, pero utilizamos al dueño del animalito, que se le llama antena, que también fue un descubrimiento que hizo el doctor Isaac cuando sana a un paciente de unas jaquecas muy fuertes,
que ya lo llevaban al borde de desaparecer, porque ya no soportaba, no tenía calidad de vida. Y este paciente estaba en Italia, un hermano de él se acerca y le pide ayuda al doctor, y por medio del cuerpo del hermano, que se le llama antena, pone como la energía del paciente de Italia en el cuerpo de su hermano, impacta, y el paciente en Italia se mejoró y se le quitaron sus problemas. Y ese fue otro descubrimiento del doctor con la bioenergética, que es lo que yo uso con los animalitos, porque a veces no se dejan. Entonces, igual, pongo la energía del perrito en el cuerpo del paciente, lo rastreo, y desde las emociones hay uno que me encanta platicar, porque me decía este paciente, es que Ani no me deja que nadie se me acerque, todo el tiempo está enojado. Bueno, vamos a ver las emociones que trae ese cachorrillo. Okay. Era un perro. Sí, era un perro. Me marcaba celos. El perrito. Sí, complejo de Edipo, abandono. Pero por medio de la terapia puedo llegar al tiempo donde se generaron esas emociones. Y le pregunto, ¿qué pasó a los 6 meses? Ay, me fui a la playa, se lo dejé a mi hermana, y yo traía la emoción de abandono, vamos a liberarla. Y otra de las emociones que me dio mucha risa fue la de complejo de Edipo. Pues él estaba enamorado de su dueño. Por eso no dejaba que se acercaran, eran muchos celos. Entonces liberamos esa emoción, los celos que le tenían a otro animalito. Tenían una gatita que era así como la reina de la casa porque había llegado primero que todos. Entonces, pues liberamos la emoción de celos que tuviera el perrito, que pues ahí también las van guardando. Es cuando dices, ¿hasta dónde llega todo esto? Está increíble. Me da asombro de que un perrito tenga complejo de Edipo. Oye, ¿y tú crees que ese complejo de Edipo también no sea un reflejo, una proyección de su persona, o si es del perrito? O sea, eran las emociones del perrito. Y así igual... hace poquito acabo de rastrear otra perrita que igual le llevan una mascotita nueva y inmediatamente lo resintió. Entonces sí, empezamos a buscar sus emociones, lo que le hacía estar tan intranquila, y las liberamos. Y las emociones me las da directamente con su dueño, aunque son 5 miembros en la familia, 6, 7, me dice con quién está sintiendo esas emociones. Entonces es liberar, sanar, para que ya no te lastime. Haces ese escaneo con en este caso, bueno, si se deja el perrito, hablemos del ejemplo del perrito. ¿Con el perrito haces el escaneo o aunque se deje lo haces con la persona que lo lleva o lo cuida? Lo hago con la persona que lo lleva. Más bien, sí, okay. Sí, y a la persona le pongo los imanes y el animalito recibe el beneficio. Ellos nada más, la antena, se le llama antena, ellos se relajan solamente. Pero los puntos que necesita la mascota se impactan directamente sobre la mascota. Bueno, supongo que fue es que me vuela la cabeza eso, Ani. O sea, cómo una persona puede generar o convertirse en antena receptora o de comunicación o de transferencia de información, en este caso, de otro ser vivo, en este caso un perrito. Es impresionante. Sí, es impresionante. Fíjate, ahora con el tiempo que estuvo este bicho, que tanta gente que estuvo hospitalizada. Y encerrada en sus casas, para que se imaginen de qué bicho estamos hablando. Pero fíjate qué bonito. Estaban las personas hospitalizadas, entubadas, y los familiares iban a recibir terapia para que los ayudáramos. Sí. Entonces venía el hijo, trabajábamos a su papá por medio de su hijo, y el papá salía adelante. Él empezaba a tener mejoría. Y así muchísimos casos, muchísimos. O sea, habían personas que en ese momento del bicho donde todos nos encerramos, hubieron personas que fungieron como antenas, que fueron a ti para hacer esa antena para que la persona que estaba hospitalizada recibiera energía de equilibrio, hacia su bienestar físico, de salud. O sea, así pasaba. Sí, así es. Entonces, con esto te digo que aunque tú no creas en la terapia, aunque no estés informado, tengas la información, tiene beneficios, siempre. Y la persona que puede ser antena, exacto, no necesariamente tiene que creer en el biomagnetismo. O sea, puede estar ahí, pero sí que tener el deseo y la intención de que una persona se mejore en su salud. O digo mucho física para no desviarme mucho, porque claro que puedo decir salud emocional, salud mental,
pero entiendo que pueden ser también otros mundos. Sin embargo, ahorita me trato de enfocar en lo físico, que es lo que, pues nada, para fines de esta conversación. Sin embargo, como dices, también puede haber este apoyo en situaciones emocionales como depresión, ansiedad. ¿Sí? Mira, la terapia incluyó en la liberación de emociones, que también es una investigación que hizo el doctor Bradley Nelson. Y hay una tabla donde tiene como agrupadas las principales emociones, que es con la que yo trabajo. Entonces, cuando empezamos la terapia, eso es uno de los primeros pasos que doy, que es preguntar si tiene emociones atrapadas. Cuando me marca que sí, empiezo a identificar estas emociones y las liberamos. Cada una de estas emociones, según Bradley, están asociadas a ciertos órganos. Entonces, hay beneficio en esos órganos que marca y en otros. Pero siempre una emoción está atrás de una situación en salud, siempre. Ok, es importante. Sí, también, pues bueno, soy fiel creyente en ello también. O sea, como la situación emocional, conectado tal vez con una idea, creencia, pensamiento, ¿no? Puede, pues, alterar la situación física también. Y hay disfunciones, por ejemplo, pregunto, ¿hay disfunción en órganos? ¿Hay disfunción en sistemas? Pues sí, hay disfunción en el sistema digestivo. Pregunto, ¿está asociado a un microorganismo, una emoción? Vámonos a la emoción directita. O sea, lo preguntas también. Sí, todo eso lo preguntamos. Todo lo que yo pongo y trabajo es porque pues, el cuerpo, sus células me lo van diciendo. Entonces, liberamos emoción. Aquí yo hago mucho énfasis porque si las emociones son el principio de nuestras enfermedades y logras concientizarlas y trabajarlas, ya estás del otro lado, Pedro. Si, por ejemplo, una de las que más nos salen es la emoción de obstinación. Obstinación. Personas cerradas, necias, testarudas, no quieren escucharme, quieren salir con la mía. Tercos. Entonces, tu obstinación está asociada a tu sistema digestivo. ¿Qué pasaría si te permites, si te abres, si no te cierras, si no te confrontas con la gente todo el tiempo con tal de salirte con la tuya? Y les empieza a hacer clic, y más cuando una persona ajena a su vida les está haciendo como una radiografía de lo que están viviendo, lo que están enfrentando. Lo padre es cuando lo reconocen, dicen, es que sí soy así, no me había fijado, pero sí es cierto. No me gusta que me digan qué hacer, me gusta salirme con la mía, que se hagan las cosas como yo digo. Y cuando sacas esta emoción del subconsciente, que la identificas como tal, conoces tus actos, pero no le pones nombre a esa emoción de tus actos, entonces ahora ya la identificaste, ya la sacamos de estar escondida y ahora la tienes en tu cabeza y empieza ahí tu chamba de trabajar, de permitirte, de comprender. Sí, porque desde el principio de nuestra conversación que nos comenzabas a brindar los beneficios o de qué manera puede ayudar el biomagnetismo en padecimientos físicos, ahorita ya hablando de lo emocional, de situaciones a donde la persona o una persona se puede llevar y altere su estado emocional o se enganche o sea un panorama, una persona, una experiencia que lo haga, continúe alterando, lo voy a decir así, lo altere emocionalmente, pues. También pensaba en, bueno, pero eventualmente la persona tendría que ajustar ese hábito en alimentación, supongo, o sea, tomar acciones en su vida diaria, pues. Si sabe que una situación lo puede alterar o una persona pues realmente no hace clic con ella y genera esta obstinación o esta explosión emocional, pues ¿qué pasa si por lo pronto detener el estar en contacto con esa persona o por lo pronto probar ya no llevarse a ciertas experiencias o espacios donde tal vez la persona ya se siente incómodo o no se siente o no lo acepta por alguna razón? Yo, psicoterapéuticamente hablando, voy a dar una anotación rápida. Puede ser que sea una oportunidad, y lo he mencionado, me parece, en algún momento del podcast o en algún reel, puede ser una oportunidad para decir, ok, esto la vida me trata de decir, ¿qué onda? Lo confronto, lo integro, lo acepto, va. Pero después ya también queda en el libre albedrío de la persona decir, ok, sí, vivo aquí y sigo aquí, o mejor ya no. O sea, no significa que aceptación es seguir estando en el mismo lugar. Si aceptas que tal vez una persona, un espacio, una experiencia ya no está resultando agradable o ya sientes que tu bienestar
pues tu mismo cuerpo, emociones se disparan. Bueno, pruébate entonces, después de la aceptación, decir, ok, tal vez aquí ya no sea el momento de continuar estando, ¿no? Entonces, bueno, ya queda de cada persona cuál es el camino. Pueden decir, sí lo acepto, ya entendí, me relajo y sigo en este espacio, en esta experiencia, con esta persona, en este vínculo, en esta dinámica. O puede ser que ya no, pero ya queda de la persona, ¿no? Entonces, es a lo que pensaba también con lo físico. Puede ser que la persona diga, ok, pues tengo este padecimiento, comienzo a tener síntomas de que pueda enfermarme gravemente. Ok, sí el biomagnetismo, sí el equilibrio, pero ¿qué vas a hacer tú saliendo o terminando la sesión, ¿no? ¿Cuál va a ser ese cuidado al cual pues se te invitaría a que te lleves, ¿no? En lo que sea necesario. Aquí no se trata de dar consejo clínico médico, pues en el cuidado que se prescriba o que tú veas claramente que necesitas, ¿no? Pero si la persona se sigue llevando en la misma dinámica y va cada semana contigo para que lo equilibres, pues se va a desequilibrar, por supuesto, si no hay un cambio también en su día a día, ¿no? No sé si te ha tocado ese tipo de casos, Ani. Sí, claro. O sea, esa parte de híjole, pues ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué hago con esta persona? Porque sí, va y viene. No quiere cambiar sus hábitos. Por ejemplo, les digo, a ver, tu glándula pineal está en disfunción. Vamos a ver las terapias no las terapias, más bien lo que tú debes de considerar para dormir. Media hora antes de dormir, no veas aparatos. No cargues tu celular a un lado de tu cama, no lo dejes ahí, ponlo en modo avión, sácala de tu habitación, te sigue generando contaminación electromagnética. Cada WhatsApp es una radiación que te llega, que te acidifica. Entonces, dale a tu cuerpo esa chance de descansar. Prográmate para recibir tus 8 horas. Tus 8 horas de sueño en la temperatura adecuada, oscuridad total. Aún cuando estés con los focos apagados y tienes el foquito del aparato, del reloj, cierras los ojos y lo alcanzas a percibir, ya no hay una información a tu glándula de que es hora de dormir. Él sigue activo porque todo le suma a preparar tu cuerpo para el sueño, ¿no? Estar en la temperatura adecuada. Por ejemplo, hay algunas personas que, pues ya bueno, casi todos, que trabajan con el celular, la computadora a las 12 horas del día y se cargan mucho de contaminación electromagnética. Les digo, si puedes caminar un ratito descalzo antes de dormir, te va a ayudar muchísimo a descargarte, a limpiar tu sangre. Está también comprobado científicamente. Más ya no agarres el celular y te bañas, te acuestas a gustísimo. No sabes la maravilla de sueño que tienes y el descanso que tienes y cómo amaneces. Maravilloso. Qué increíbles tips. No está bueno que lo hayas mencionado. Y hay gente que me dice, es que yo me duermo con la tele prendida y tengo que tener, y es que no puedo apagar el celular porque me marca en la madrugada. Es que tienes que hacer también cosas por ti, hacer los cambios que realmente te beneficien a ti. El trabajo no cambia las situaciones y si tú te adaptas para que tu cuerpo esté mejor, para que tú estés mejor, ya estás del otro lado. Eso quiere decir, me amo, me quiero cuidar y soy importante y voy a hacer lo que me corresponda. Eso, sí, exacto. La persona se tiene que hacer responsable de sí misma también. Ok, pues bueno, ya me queda claro que en cualquier situación caben los imanes. Iba a preguntar en qué situaciones, en algún tipo de enfermedades o padecimientos atienden todo o se puede atender de todo. Sí, el único momento donde no se recomienda poner imanes es cuando alguien está recibiendo quimioterapias. El cuerpo está trabajando diferente, está muy invadido de terapias que no lo hacen trabajar adecuadamente en su función natural. Entonces no es recomendado. Ok. Bueno, pues listo, Ani. Pues creo que de lo que quería saber o las dudas que tenía al respecto son la mayoría. Me impresiona este tema que hablaste de que se puede fungir de antena para sanar a una persona. Y bueno, creo que es algo muy particular y muy especial en este tema del biomagnetismo. Pero bueno, también si quieren brindarle sanación a una persona que tal vez no vivan con ustedes o contigo, el biomagnetismo lo puede hacer. O sea, o si puedes contribuir a mandarle, permítanme decirlo así, pues buenas vibras o vibras de salud y bienestar, el magnetismo, pues aquí, pues esto de la antena supongo que se realizaba desde los años 80, 90, que el doctor Goiz, o fue más o menos reciente.
Sí, más o menos fue como 10 o 12 años después de que descubre el par biomagnético. Y creo, mira, tengo idea de que fue así, de que cuando él estaba haciendo el rastreo, él empieza con los puntos pineal, prepineal y tenía una persona moviéndolo. Cuando él de repente voltea, vio que no estaba la persona y ya estaba él recibiendo respuestas. Entonces empieza a darse cuenta pues que hay una información mayor a lo físico, hay algo que no se ve y que tiene un impacto, que es la bioenergética. Esa historia está buenísima. O sea, estaba haciendo el chequeo, ¿cómo le llaman? El rastreo. Rastreo. Y de repente la persona no estaba, pero él seguía conectando con la respuesta de esa persona. Él estaba recibiendo las respuestas. Entonces dijo, sí se puede. Y empieza. Sí. Pues bueno, ahí está justo el indicio también de cómo nos podemos conectar de manera energética, aunque no esté propiamente el cuerpo físico presente o cerca de, en este Fíjate, caso. mi primera experiencia fue con unos pacientes que se fueron de vacaciones a Turquía y estaban pues más o menos saliendo en esas fechas. Y cuando iban de regreso, les aplicaron su prueba y sale positivo. Entonces me marcan, Ani, no nos dejan salir. Pues les digo, déjame, te doy la terapia a distancia. Llegó un familiar de ellos, les apliqué la terapia a distancia. Les hicieron la prueba a los 2 días y ya salió negativa. Y aparte él, pues fue un asintomático, pero pues estaba ahí activo. La persona que va a recibir... Pudieron salir, ya pudieron regresar. Y la persona que va a recibir esta energía de una persona que va a fungir como antena, ¿debe de saber que le van a mandar la energía? No debe de saberlo, no es necesario. Ya ves, te digo que algunos de los que estaban entubados, que ni se enteraban que existía eso, llegaban los hijos y entonces sin conocerlo, no conocerla, creyendo o no, la terapia tiene impacto. Es que en ese momento ya la persona estaba inconsciente, ¿verdad? No me acordaba. Ok, entonces sí, no importa que igual puedes saber que le estás mandando esa energía biomagnética o esa sanación o energía biomagnética de bienestar. Trato de ver cómo decirlo. Y la persona ni enterada, pero pues ahí le va. Sí. Wow. Así es. Y cuando impactas a un animalito que no tiene ni idea y ves también el beneficio, es otra. Bebés que nacen y que a los 3, 4 meses ya están llenos de alergias y checas y pues a veces traen emociones transgeneracionales asociadas al sistema tegumentario o algún bichito que no está fácil de detectar y se quita la alergia así de la nada. Es como impactas en un bebecito que no tiene ni idea y tiene un beneficio. Sí, es que te digo que está hermosa esta terapia, es lo máximo. Y bueno, recalcar, como lo dijiste al inicio, Ani, esto es preventivo también. O sea, no es al dolor, no es al padecimiento, no es a la enfermedad. Si quieren ir a biomagnetismo con Ani, ya saben, pueden hacerlo desde cualquier... Entonces, ¿puedes hacer biomagnetismo a distancia? O sea, online. Sí, tengo varios pacientes fuera, en Francia, Canadá, Estados Unidos, sí. Ok, pues bueno, pues cabe en lo preventivo también. Independientemente de lo que ya hablamos, de lo que la persona tiene que realizar en su día a día o las acciones que se le invita, ¿no? A cuidar su bienestar. Ani, no sé, pues algo más que quieras comentar o que se me haya dicho preguntar o que quieras decir ya para cerrar el podcast. Pues dense la oportunidad de conocer este tipo de terapias. No son invasivas, son buenísimas, buenísimas para equilibrarnos, para mejorar, para sentirnos bien, con salud, en paz. No pierden nada en intentarlo. Fue descubierto por un médico mexicano y tiene todo el sustento médico y científico. Es algo que vale muchísimo la pena. Bien, ¿y cómo te pueden encontrar en redes sociales para que se pongan en contacto contigo? Estoy como Ani Biomagnetismo en Instagram. También estoy en Telegram y creo que en Facebook también. Perdón, casi no las muevo, pero ahí tengo esas redes abiertas. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues Ani Álvarez, terapeuta de biomagnetismo médico, gracias por venir al podcast. Muchas gracias a ti, Pedro, por este espacio, por invitarnos. Un gusto. Bueno, y pues esto ha sido todo por el episodio de esta ocasión. Toda la información de Ani Álvarez la vas a encontrar en la descripción de donde veas o escuches esto. Ya sabes si te gustó, si te pareció interesante, si quieres compartir toda esta información para que así como yo se puedan asombrar de lo que se trata esta terapia de biomagnetismo. Adelante, dale clic a todo lo que quieras. De nueva cuenta, muchas gracias por ver y escuchar.
Hasta pronto.